¿Cómo puedo demostrar que realmente amo a Dios? Porque todos decimos que sí amamos a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien hay aquí que ame a Dios? Todos, sí. Nadie diría, no, yo ahorita ando enojado con Dios. O puede ser que sí, ¿verdad? O que alguien diga, ya la corté con Dios. Es que, nah. ¿Habrá alguien así? ¿No? Todos amamos a Dios, ¿verdad? Hace mucho calor, ¿verdad? Ni modo, nos tenemos que aguantar, no tenemos otro edificio. Es muy fácil decir que amamos a Dios, pero en la Biblia hay algunos pasajes, algunas palabras de Jesús, algunas palabras del apóstol Pablo y del mismo Dios, en donde nos dice cuál es el termómetro o la fórmula o el balance de cómo podemos saber si realmente amamos a Dios. A esos niños los voy a tener que separar, si siguen platicando, ¿eh? Los religiosos del tiempo de Jesús muchas veces trataron de probar a Jesús con diferentes preguntas. Algunos con toda intención de hacerlo caer, de hacerlo que cayera en un error doctrinal para poderlo acusar y decir, él está enseñando mala doctrina, es blasfemia, está blasfemando. Sin embargo, otros también hacían preguntas legítimas porque buscaban respuestas. Algunos le preguntaron, dinos a dónde vas. ¿A dónde vas? Ay, se me vino la canción esa, ¿a dónde vas? A General de Gas, ¿dónde? Bueno, restaurarás el reino, muéstranos el camino. Algunos dijeron, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas de que estás hablando? Etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta que está registrada en los 3 evangelios, la cual fue hecha en 2 ocasiones por 2 personas diferentes. Uno de ellos quería respuestas, al menos eso parece, y otro quería probar a Jesús. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿Lo saben? ¿Sí saben el mandamiento más grande de todos? Bueno, todos los mandamientos son importantes, ¿sí o no? Pero Jesús dijo que cumpliendo 2 de estos mandamientos, de todos los mandamientos, de toda la ley de Moisés, cumpliendo 2, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces decimos, qué fácil, con 2 mandamientos ya cumplo toda la ley. ¿Sí recuerdan cuáles son? Los 2 que dijo Jesús, con esto cumples toda la ley de los profetas. ¿Cuál y cuál es? ¿Y el otro? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron esto a Jesús? Uno dijo, cuando lo atrapó Jesús, dijo, dime cuál es mi prójimo para mostrarle todo mi amor. Y Jesús le empezó a contar una historia de, iba un samaritano y se encontró con el líder, primero con un pastor y lo dejó ahí tirado, no lo peló, luego se encontró con el líder de alabanza, igual no lo peló, y con toda esa historia, ¿no? Todos son importantes los mandamientos, pero aquí el punto quiero enfatizar es, ¿en verdad amas a Dios o solo eres panchero? ¿En verdad amas a Dios, hermano? ¿Sí? Ok, bien. Por lo menos uno ya dijo que sí. Está difícil, ¿eh? Acompáñenme a Mateo 22, del verso 35 al 38. Voy a ver varias escrituras que hablan de cómo podemos mostrar nuestro amor por Dios. Bueno, podemos ponernos una playera que diga, yo amo a Dios. Eso estaría chido, ¿no? ¿Pero crees que eso muestra tu amor por Dios? Dice,
Mateo 22, 35 al 38 dice: y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro. Este lo está tentando, está probando a Jesús así. A ver, le voy a hacer una pregunta a ver qué me contesta. Y luego la pregunta que le hace, ¿y a quién se la hace a Jesús? Como si no supiera Jesús. O sea, este cuate está menso. La verdad, o sea, quiere hacer caer a Jesús y le pregunta algo que ni modo que Jesús no sepa. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora acompáñenme a Marcos, capítulo 12, verso 28. En el primero, un intérprete de la ley. Y luego acá dice: y acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y le dijo otra vez: y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás tan lejos del reino de Dios. Y entonces ya ninguno osaba preguntarle. Wow. Vamos a orar. Padre, gracias por estas porciones y por las demás porciones que vamos a leer el día de hoy. Te pido, Señor, que nos ayudes a guardarlas en nuestro corazón, pero sobre todo que podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas, porque nos hace falta, Señor, amarte más, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el mandamiento más importante. ¿Están de acuerdo? A cada rato les voy a estar diciendo: ¿están de acuerdo? Para que despierten algunos cuantos, que el calorcito, yo entiendo. Y luego ayer se desvelaron viendo las del santo y todo eso. Pero ¿qué significa amar a Dios? ¿Cómo se ama a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo demuestro? Porque lo decimos y es muy fácil decir: yo amo a Dios. Y algunos hasta tienen ahí en su muro de las redes sociales: Dios te amo, ¿no? Okay. Eso no muestra que amas a Dios. La palabra amor en nuestros tiempos ha tomado diferentes rumbos, interpretaciones, sentido. Algunos lo relacionan con sexo, otros con un sentimiento, y amar a veces se confunde con me cae bien, esa persona es chido, me gusta, etcétera. Pero ese no es el amor del cual habla Jesús. Es bueno que alguien te caiga bien, pero ese es el amor que es denominado filia. Y luego, pues, sexo es el amor denominado eros. Jesús habla de un amor que se llama ágape, y ese es el amor del mandamiento, ágape. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo en Juan 14:15. Escuche bien esto y póngalo en su corazón. Jesús lo dejó muy claro en esta escritura. En Juan 14 le está hablando a sus discípulos y se está despidiendo ya de ellos. En Juan 14, verso 15 dice, les dice a todos sus discípulos que estaban ahí con él, 12 muy íntimos. Jesús está ya por llegar a la cruz y les dice: si me aman, ¿qué? Cómprense una playera que diga yo amo a Dios. No, si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Oh, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Le parece?
Y luego Juan 14, pero ahora del 21 al 24, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Otra vez lo mismo: y vendremos a él y hacemos morada con él. El que no, aquí está el contraste: el que no me ama, ¿qué? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Luego Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, verso del 8 al 10 dice, voy a leer nada más el 10: y que hago misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. Entonces tenemos que el amor a Dios, como lo dice Jesús y lo declara enfáticamente y lo dice varias veces, dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos, mi Padre también le ama, y yo también le voy a amar, y mi Padre y yo, ¿qué van a hacer? Vamos a morar en él. Wow, es una promesa. Dios dice, algunos dicen: es que no siento la presencia de Dios. Y si no la sientes, es porque no está morando en ti. Si no está morando en ti, es porque no estás guardando su palabra ni sus mandamientos. Sastres, ¿ok? Jesús lo puso absolutamente claro: el que me ama guarda la palabra de Dios, y quien no guarda la palabra de Dios no me ama. Así de fácil. ¿Ok? Puedes hacer muchas cosas, puedes tocar pandero y ser panderista y hacer rituales y danzar y gritar aleluya, gloria a Dios y todos esos rollos. Pero solamente son rituales. Si amas a Dios, tienes que guardar su palabra. Puedes parecer muy religioso y verte muy espiritual, pero si no guardas su palabra, no amas a Dios. Aunque tú digas: es que yo amo a Dios. ¿Y por qué no le obedeces entonces? Una cosa de las que menos le obedecemos es en dar dinero para la obra. ¿Cómo lo sé? Pues porque no hay lana, hijo. Por eso sé que desobedecen o desobedecemos, porque todos somos desobedientes en alguna forma. Y guardar la palabra de Dios, como digo, tiene que ver con obediencia. No tiene que ver con guardar tu Biblia en un cajón. Pues dice: voy a guardar la palabra de Dios. ¿En qué cajón estará bien? ¿No? Y ahí guardas la Biblia por una semana. Eso no es guardar la palabra de Dios. Está hablando de guardarla en tu mente y corazón. Entonces, amar a Dios es el principal mandamiento, y no es solo venir cuando sientas ganas de venir a la iglesia. Porque hay mucha gente que cree que porque viene a la iglesia ama a Dios. Muchos creen que de esa forma demuestran su amor a Dios. Está bien venir a la iglesia y congregarte y tener compañerismo con los demás. Eso es parte de amar a tu prójimo. Pero déjame decirte que aparte de venir a los servicios, también guardar la palabra de Dios es trato de hacer lo que complace a Dios. Me esfuerzo en hacer lo que Dios me pide y le agrada, y no solo el domingo o cuando tengo ganas. Primera de Juan capítulo 4 verso 19-21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, fíjate nomás, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Sopas para aquellos que se andan peleando unos con otros. A ver, voltea con tu hermano que está junto y sácale la lengua.
Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? Un razonamiento muy interesante, ¿no? Dice, si no puedes amar a tu prójimo, a tu hermano en la fe, que tienes ahí juntito de ti, ¿cómo vas a amar a Dios? O sea, dice, el apóstol está diciendo, no seas panchero, o sea, ¿quién te va a creer eso? Si no puedes amar a una persona, ¿cómo vas a amar a Dios? Y dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano, porque es tu prójimo. Prójimo quiere decir próximo, el que está más cercano. Primera de Juan, voy a leer varias escrituras como les dije. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Otra vez, y guardamos sus mandamientos, porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. A veces decimos, es que está requete difícil obedecer. Dice aquí que no son gravosos. ¿Para quién? Para quien ama a Dios. Si tú no tienes una relación íntima o no tenemos una relación íntima, si no amamos a Dios profundamente, obedecerse te va a ser muy difícil. Sobre todo más en eso de dar, ¿no? O de amar, de las buenas relaciones con la gente, de ser amable, cortés. Que no te brinque la chuleta, ¿ves? Juan, primera de Juan, regrésate al capítulo 3, 22 y 23. Aquí hay una fórmula maravillosa. ¿Le pides a Dios y Dios te da todo lo que pides? No. ¿Por qué? ¿Por qué no te da todo lo que pides? Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces dice, ¿por qué Dios no me ha dado lo que le pedí? Bueno, pues hay varias razones, pero una de ellas es porque no estás guardando los mandamientos y no estás haciendo las cosas que le agradan a Él. Dice el 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo te amó Jesucristo? ¿Cómo te amó Jesucristo, hermano? Hasta la muerte, ¿no? Hasta morir en una cruz. Entonces dice, ese mismo amor quiero que tengan entre ustedes. Y el que guarda los mandamientos está ¿en dónde? En Él. Y Él en Él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Me encanta eso, ¿no? Dice, cuando tú guardas el mandamiento, cuando tú obedeces a Dios, Él vive en ti y tú vives en Él. O sea, se hacen uno. Dice, ¿por qué? Porque estás guardando el mandamiento. Hay varias interpretaciones que corren por la iglesia de hoy, en nuevas corrientes de la iglesia. Es una muy seria y es la falsa idea de que a Dios no le importa si guardamos o no sus mandamientos. ¿Tú crees que a Dios le importa si guardas o no sus mandamientos? ¿Le importa, sí o no? O si guarda su voluntad o no guarda su voluntad. Y ahí es cuando usamos el clásico, estamos bajo la gracia. ¿Sí o no? Está chido eso, ¿no? Estamos bajo la gracia, la ley ya no. Entonces Dios se equivocó en dar un decálogo, 10 mandamientos. ¿Se equivocó Dios? ¿Para qué los daría si después te va a poner bajo la gracia?
fe y amar a Dios los hemos separado de la obediencia, de vivir la palabra de Dios. Entonces solo tenemos nociones de tipo teórico. Conocemos en teoría la ley y 2, 3 cosas, pero no la practicamos. Tenemos un estado mental el cual está separado de lo que vivimos, ¿sí? O sea, tenemos la Biblia aquí, sí la conocemos, y los mandamientos también los conocemos, pero no los vivimos, para nada. Para nada. Al menos tengo problemas con algunos. Pero quien es fiel a Dios, cuida de complacer a Dios. Esto es, se ocupa de hacer la voluntad de Dios, de hacer las cosas que le agradan a Dios, guardar su palabra y vivir sus mandamientos. Pero es que esa persona ni modo, ámalo. Y amar no quiere decir que seas tolerable o que seas permisible o cosas como esas, ¿sí? Estamos hablando de un amor maduro, de un amor adulto. No se puede separar amar a Dios y la obediencia a su palabra. Eso es lo que dice Jesús. Por decirlo de otro modo, no pensemos que desobedecer a Dios descuidando su palabra y sus mandamientos no importan de verdad, porque como quiera Dios me ama. Ese es el pensamiento de muchos. Dios me ama, haga lo que haga. ¿No han oído eso? Sí, Dios te ama, pero no quiere que sigas haciendo lo mismo. Entonces, si Dios me ama, voy a andar robando, al cabo que Dios me ama. Si Dios me anda, voy a andar matando a cualquiera que me caiga gordo. Pues Dios me ama, ¿qué tiene? ¿Es cierto eso o no? Sí, Dios te ama, pero espera que hagas algo que cambie tu vida. No pensemos de ese modo. Cuando decimos que amamos a Dios, en verdad lo amamos y lo tenemos que mostrar. Y lo tenemos que mostrar. Yo creo que si amamos a Dios o no, se puede evaluar con la respuesta a la siguiente pregunta. No entiendo por qué se salen si estamos en la predicación. ¿Hacemos lo que complace a Dios? ¿Guardo sus mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces amamos a Dios. Si la respuesta es no, entonces no amamos a Dios. Así de simple. Así de simple. Otra área de confusión muy común es cuando se trata de hacer la voluntad de Dios y la idea que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla. A mucha gente que dice, es que a mí la neta no me late eso. ¿Sí o no? No dicen así. Es que no, fíjate que no me nace ese servicio, no me nace. Pero si no lo sentimos, entonces estamos disculpados con Dios, ¿no? Porque supuestamente Dios no quiere que hagas nada que no te guste hacer o que no sientas hacer. ¿Crees que Dios es así? Que te diga, hijo, necesito que hagas esto, y tú le digas, Nel, eso no me late. Entonces Dios dice, bueno, estás disculpado porque yo te amo tanto que no quiero que hagas nada que no te guste hacer. ¿Crees que Dios sea así? ¿Cómo dice Dios? Pues lo haces. Pero es que no me nace. Déjame preguntarte algo, hermano, y quiero que te lo pongas bien claro, de verdad. ¿Vas a trabajar porque lo sientes? ¿Vas a trabajar porque lo sientes? ¿Te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar? Y dependiendo de lo que sientes, si te nace o no,
te paras de la cama o te volteas y te tapas con la almohada. ¿Cuántos hacen así para ir a su trabajo? ¿No? Yo creo que sí habrá quien lo haga, pero si tú haces eso, solamente dirían que eres una persona irresponsable, que no ama su trabajo y que no entiendes las bendiciones o beneficios que recibes de este. Yo creo que sí vas a tu trabajo, independientemente de cómo te sientas. ¿Verdad que sí? Si ando desvelado, ando crudo y vas de todas maneras. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, de servir en la iglesia, de compromiso con Él, le damos lugar a sentimientos rancheros y entonces decimos, es que hoy no tengo ganas, hoy no me nace. Y tengo 1000 pretextos más para no llegar a mi compromiso con Dios. Y eso demuestra que mi amor es muy superficial para Dios. Imagínate, o sea, si tú amas a alguien, hablando de una persona, estás enamorado de una persona y tienes una cita con esa persona, haces lo que sea para llegar con esa persona. Pero a la cita con Dios a veces cualquier cosa nos roba las ganas de venir a ver a Dios. Al cabo Él me ama y siempre me va a amar, pues que se espere. Déjame decirte que no traes a Dios cacheteando la banqueta, ¿ok? Sí te ama, pero no lo traes así como para que te pase todo. A veces abandonamos nuestro servicio, nuestro compromiso con Él y le damos lugar a esos sentimientos que nos roban la bendición. Dios quiere que hagamos su voluntad y que la hagamos con deseos de querer hacerla. ¿Y sabes qué? Y aun si no sientes ganas, deberías hacerla. Es mucho mejor hacer la voluntad de Dios. En Mateo 21, vaya ahí, vamos a leer 3 versículos. Los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más. Dice el 28, 29, 30 y 31. Ahí le están diciendo, antes de eso le llegan a Jesús ahí unos fariseos, le dicen, ¿con qué autoridad estás predicando aquí? Y dice Jesús, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y se van y hacen acá su juntita. Y ya van, regresan y dicen, no sabemos. Dice, entonces yo tampoco les digo. Dice, pero ahí les va una parábola. ¿Qué os parece? Un hombre que tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondió y le dijo, yo voy, Señor. Y no fue. Y luego dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Les dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. ¡Pum! Bueno, según el relato, obviamente está hablando de Dios que envía a sus hijos a trabajar a su viña, es decir, los envía a trabajar al mundo para cosechar, pero vamos a ponerlo así. Según el relato, hay 2 jóvenes, 2 hijos de un padre que tiene una viña, y les dice al primero que vaya a trabajar, pero el primero no sentía la voluntad de hacer la voluntad de su padre, no tenía ganas. Y se lo dijo claro y directo. Le dijo, ¿sabes qué? Cuando el padre le dijo, ya son las 12, ya levántate. Cuando fue le dijo, oye hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. El hijo le dijo, ¿sabes qué? No tengo ganas, no voy a ir. El padre ni se enoja, ni lo agarra acá de los cabellos y lo levanta con un cinturonazo. Órale, ¿cómo que no va? No le responde ni lo obliga. Pero luego cambia de opinión el hijo
recapacitando y va a trabajar. No nos dice qué fue lo que hizo cambiar de pensamiento, pero seguro, yo creo, fue movido por el amor que tenía para su padre y porque sabía de las bendiciones que iba a cosechar en la viña, porque de ahí vivían. Entonces de repente algo lo motiva a levantarse y acaba yendo. La viña obviamente era del padre y como hijo tenía el compromiso de ayudar en la viña, porque era de lo que vivían. Y aunque no tenía ganas, o tal vez tenía otros planes, o simplemente flojera, entendió que su compromiso primero era ¿con quién? Con la viña de su padre. Pero es que es Día de las Madres, es con la viña de tu padre. Y aunque no tenía ganas, fue a trabajar. El segundo hijo, ese le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Sí, yo voy. Se comprometió, pero luego abandonó su compromiso y lo abandonó con mucha facilidad. No sé a quién me recuerda, pero sí me recuerda a alguien. Abandonó su compromiso que hizo con el padre con mucha facilidad. No le importó haber hecho un compromiso. Y tal vez por un momento sintió hacer la voluntad de su padre, pero los sentimientos rancheros le entraron de repente. Entonces este sentimiento de hacer la voluntad de Dios fue reemplazado por otro sentimiento en algo diferente y ya no fue. ¿Ves? De repente sintió, sí voy a ir, pero de repente le llamó más la atención otra cosa, no sé qué, y dijo, no voy, que se aguante mi padre, y la obra, y la viña. Pero es que hiciste un compromiso, me vale. ¿Cuál de estos dos hijos hizo la voluntad del padre? Pues la respuesta es obvia, ¿no? El que no sentía al principio, pero que la hizo. Como quiera, o que al principio, o el otro que al principio, el que hizo la voluntad es obvio que no quería, pero sí fue, pero el otro dijo que iba y no fue. En realidad no hizo la voluntad del Padre. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que se comprometió y faltó por nada? ¿O el que dijo no voy pero después fue? A veces hacemos lo mismo en la obra de Dios. Me nace, no me nace, tengo ganas, no tengo ganas. Bueno, y abandonamos nuestro compromiso muy fácilmente. Y me vale que tenga que poner a improvisar a todos los demás, porque yo no llegué a cumplir con la función que tenía que hacer. La respuesta es obvia. El que hizo la voluntad del Padre fue el que sí fue a la viña. Ahora ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Por lo tanto, podríamos hacer otra pregunta. ¿Cuál de estos dos amaba a su Padre? ¿Con cuál de los dos estaba más complacido el Padre? Pues la respuesta es la misma, ¿no? Con el que a principio dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo, o con el que realmente hizo la voluntad del Padre. ¿Con cuál estaría más complacido Dios de estos dos? El padre de la viña, el dueño de la viña. ¿Con el que le dijo sí voy y no fue? ¿O con el que le dijo sabes qué, no voy, pero a la mera hora sintió carga y ahí va? ¿Con cuál de los dos está más complacido Dios? ¿O el padre de la viña? Con el primero, ¿verdad? La respuesta es obviamente la misma, con el que hizo su voluntad. Hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios, el servicio a Dios. Amar a Dios se demuestra sirviendo a Dios, amando a los demás, independientemente de los sentimientos, independientemente de si te nace o no te nace.
Es como le digo, ¿quién de ustedes se levanta para ir a su trabajo y se pregunta a sí mismo, ¿iré a trabajar hoy o no? No tengo ganas. Es que le van a hacer un pastel a mi suegra. Mejor no voy. ¿Harías eso? Pero a Dios sí lo dejamos colgado por cualquier cosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bien colgadote. Haz la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos. Ama a los demás independientemente del carácter de esa persona. Guarda la palabra de Dios. Incluso si tu primera respuesta cuando tienes un compromiso con Dios y tu primera respuesta es no tengo ganas, haz lo que hizo este joven, cambia de opinión y hazla. Por supuesto, es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla. Pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opinión a escoger aquí es, como quiera, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre porque lo amo y quiero ¿qué? Complacerlo. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre porque lo amo y quiero complacerlo. Yo voy a guardar los mandamientos de mi Padre y voy a demostrar que lo amo con todo mi corazón y con todo, porque guardo sus mandamientos, los obedezco y porque amo a mi prójimo. Ahora, todo lo anterior no significa que podemos o no podemos hablar con Dios y pedirle otras opciones posibles. Hay cosas que a veces nos parecen muy difíciles, ¿sí o no? ¿Te ha pedido Dios que entregues tu vida a causa de la obra? ¿Sí o no? ¿Te ha pedido algo Dios que de veras digas, esto sí está muy difícil de hacer? Nuestra relación con Dios es un compromiso real. Y el Señor siempre quiere que todos los canales de comunicación con sus hijos o siervos estén abiertos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Una vez Jesús estaba en el Getsemaní, la noche que lo entregaron, y Jesús estaba en ese jardín con sus discípulos, se sentía terriblemente mal, y venía un traidor junto con otros, una bola de locos ahí y de gente que querían atrapar a Jesús. Jesús estaba en agonía, dice la Biblia. Si tú lees, en unos dice que estaba triste hasta la muerte, en agonía, que sudó gotas de sangre. Y todo el tiempo Jesús estuvo diciéndole a su Padre que si podía pasar esta copa de él. Se lo pidió al Padre muchas veces. A veces nosotros así le preguntamos, Dios, ¿puedo faltar este domingo, jueves, martes, miércoles a la iglesia? Ándale, sí. ¿Puedo pasar de esta copa? Qué difícil venir a la iglesia. Qué difícil servir aquí, ¿verdad? Y Jesús varias veces le preguntó. Dice Lucas del 41 al 44 que se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo al Padre, si quieres que no vaya a la iglesia hoy, si quieres que abandone mi compromiso, déjame desobedecer tus mandamientos. Jesús decía, Padre, si quieres que pase de esta copa, y era algo bien grueso lo que iba a pasar con Jesús, no era cualquier cosa, ¿ok? Ninguno de nosotros ha pasado algo así tan difícil. Y luego decía, ¿pero qué? Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y dice Lucas que de repente se apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Y cuando Jesús estaba en agonía, dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! La semana pasada así estaba yo, angustiado y diciendo: Señor, por favor, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir. No quiero predicar, no quiero estudiar, no quiero ver esa bola de locos que van ahí, empezando por el pastor. ¿Qué tan difícil puede hacer esto, hermano? ¿Qué tan difícil puede servir a Dios, amar a Dios, relacionarte con los demás? ¿Qué tan difícil es? En amor, ¿ves? O sea, ¿está grueso eso? ¿De verdad se te hace bien pesado? No hay nada malo en preguntarle a Dios si hay otra salida, ¿no? No hay nada malo en preguntar al Padre si puedes quedarte ir hoy en casa y no ir al viñedo. Lo que está mal es quedarse sin servir por cualquier cosa y sin preguntarle ni siquiera a Dios. Eso fue lo que hizo uno de los hijos, ¿no? Le dijo: sí voy, y no fue. Y eso se llama desobediencia a Dios. Pero no está mal preguntarle por una excepción o por otra alternativa. Y si no hay forma de librarte del compromiso que tienes, pues a lo mejor viene a ti una motivación especial si entras en oración y eres sincero con Dios. ¿Y cuál es esa motivación especial para avanzar y hacer su voluntad? Dice que Jesús tuvo una motivación en ese momento que necesitaba. ¿Cuál fue? Se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo y ayudarlo a cumplir la voluntad de Dios y guardar su palabra y mandamientos. La próxima vez que sientas: es que no me nace, ponte a orar. Dices: Dios, fortaléceme porque tengo una flojera de ir a la iglesia, tengo una flojera de servir, pero es que tú eres el director de esta área o eres necesario. Sí, pero la neta no tengo ganas. Tal vez necesites fortaleza para cumplir con el llamado de Dios. Jesús hubiera querido que pasara de él esa copa, pero solo si era la voluntad de Dios. Y en este caso no lo era. Y entonces Jesús la aceptó. Y luego, cuando llegaron todos los alborotadores ahí que venían por Jesús, Pedro, ¿qué hizo? Pedro sacó la pistola y dijo: no, al maestro no se lo van a llevar, y ¡pum!, le tiró a uno. Dice Juan 18:11, Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Dice: la copa que mi Padre me ha dado no le de beber. Jesús siempre quería complacer al Padre, incluso si no sentía hacerlo, porque no lo sentía. Pero aún así, cuando Pedro lo quiso evitar que él cumpliera con la voluntad de Dios, dijo: hey, ¿sabes qué? Ya guarda la espada. O sea, ¿quieres que no cumpla la voluntad de Dios? ¿Me estás tratando de estorbar para cumplir la voluntad de Dios? Wow. Ya casi para terminar, Juan 8:29. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, ¿qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Dice: el que me envió siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir: a mí Dios nunca me ha dejado solo? Dice: porque yo siempre hago lo que se me da la gana.
porque yo siempre hago lo que yo quiera. Y mi palabra es la ley. No, o sea, el rey. ¿Por qué Dios no te ha dejado solo? Dice, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Y nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Como lo dijo Pablo en Filipenses, que conocemos bien esa carta, dice Jesús se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo y se humilló y su muerte fue de cruz. Bueno, ya saben esos versículos todos de memoria. Jesús se humilló a sí mismo. Y también dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús obedeció la palabra y guardó los mandamientos de Dios. Por eso podía decir, yo amo a Dios. Ajá, ¿están de acuerdo? Entonces, amar a Dios se demuestra guardando sus mandamientos, amando a los demás y haciendo su voluntad, sin excusas ni pretextos. Y lo mismo debemos hacer nosotros también. El mismo pensar, la misma obediencia, la mente que dice, no mi voluntad, sino la tuya. Que eso esté en nosotros también. Conclusión, hermano. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento ¿qué? Más importante. Pero amar a Dios no es un estado mental en donde decimos, qué bonito siento. Qué bonito porque yo amo a Dios. Y algunos hasta dicen, sobre todo más los hombres, decimos, yo soy el chiqueado de Dios. Dios no tiene consentidos. No es un estado mental de sentir bonito. Amar a Dios equivale a hacer lo que Dios quiere que haga. No existe tal cosa de yo amo a Dios mientras al mismo tiempo le desobedezco en todo lo que me pide. ¿Existirá esa combinación? Díganme, ¿existirá esa combinación? Es como la que dicen, no es buen esposo, pero es muy buen padre. Eso tampoco existe. Si no es buen esposo, no es buen padre tampoco. Entonces, amar a Dios y desobedecerle no existe. Estamos jugando. No existe eso de tener fe y ser infiel. No existe estar enamorado y anda con otro o con otra. Eso no existe. Igual para Dios. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y guardar sus mandamientos. De esa forma demostramos nuestra fidelidad a Dios. No creemos en la falacia que trata de separar una cosa de la otra. El amor de Dios y su favor se vuelve para aquellos que le aman y lo demuestran haciendo su voluntad, amando a los demás sin romper sus compromisos. Además también vimos que lo mejor es continuar y hacer la voluntad de Dios aunque no lo sientas. Y tampoco eso te convierte en un robot que tienes que andar haciendo todo lo que... No, o sea, no es como robot, ¿ves? Puedes tener sentimientos, pero podemos y deberíamos hablar con Dios. Y si no te gusta lo que estás haciendo o lo que el área donde estás trabajando para Dios, habla con Él. O habla con el responsable y dile, ¿sabes qué? Ya no quiero estar ahí porque soy muy irresponsable y no voy a cumplir. O habla a Dios, dile, ponme en otra área donde pueda servir mejor porque ahí no me late. Pero si Dios te dice, ahí es donde te quiero, pues ahí. El maestro más maravilloso de todos los tiempos, misericordioso, amoroso y bueno con sus hijos,
habló con Dios y Dios le dijo: no hay otra alternativa, Jesús. Es así o así. Entonces Dios envió un ángel para fortalecerlo. A veces hay cosas que nos parecen muy difíciles hacer, pero podemos ir a Dios exactamente como lo hizo Jesús aquella noche y decirle: fortaléceme para poder ser una persona que haga tu voluntad, que haga lo que te agrade, para poderte servir, para no romper mis compromisos ni tratar de evitarlos por sentimientos. Tú me llamaste a servir, a obedecer, a vivir en tu palabra, y de esa manera demuestro que te amo y tú vas a vivir en mí y yo en ti, porque yo te amo y tú me amas. Y lo demuestro cumpliendo tu voluntad, guardando tus mandamientos, amando a mi prójimo como a mí mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Seguros? Se oyó muy tibio eso. ¿Están de acuerdo? Vénganse, muchachos músicos, ¿todavía estamos completos? ¿O ya se me fue alguno? No, si estamos completos, bien, entonces. Pónganse de pie, hermanos. Ahí está el Cristo de Iztapalapa, mira. ¿Cómo se llama? Cerro de la Estrella, sí. A veces es difícil, de verdad, yo entiendo todo esto, es difícil. Pero dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Y sabes cuándo no es gravoso algo? Cuando realmente amas. ¿Ves? Cuando tú amas a una persona, pero realmente la amas, te va a pedir ciertas cosas y no te van a parecer gravosas. Porque dices: ¡ay, qué chido! ¿Ves? O sea, ¿me compras un carro del año? Sí, pues, te amo. No se te hace gravoso. ¿No? ¿Me compras un celular acá? ¿Cuál quieres? iPhone 10. Va, te amo. Nada se te hace gravoso. Y no tiene que ver nada más con lo material, tiene que ver con muchas cosas. Pero cuando uno está enamorado, hace lo que le agrada a la otra persona, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando se enamoraron, muchachos? ¿Sí o no? Ustedes dos no, ya atrás. Wow. Así que le hablas a tu novia y le dices, y se avientan una hora ahí en el teléfono y luego le dices: es que ya mi mamá se enojó porque quiere que cuelgue. Y le dices: bueno, pues ya cuelga. No, cuelga tú. No, tú primero. Ay, no, tú primero. Y luego se avientan otra hora de tú primero, tú primero. Así Dios quiere que lo ames, ¿ves? Que te digan: ¿no tienes sueño? Quiero seguir orando. No, ya, duérmete. No, quiero seguir orando. Wow, maravilloso, ¿verdad? Cierra tus ojos. Padre, yo sé que todos hemos desobedecido, Señor, que rompemos nuestros compromisos contigo, a veces por cosas tan insignificantes, y no damos el valor a tu amor, Señor. Te pido, Padre, que nos des esa fortaleza para poder, Señor, estar conectados contigo en tu presencia, para la fortaleza para poder guardar tu palabra, Señor, la fortaleza para poder amar a esa persona, aunque es muy difícil, Señor. Ayúdame, Padre, a ser un hijo tuyo que hace la voluntad, que vive para agradarte, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Y ya sabes cómo puedes demostrar tu amor por Dios, ¿ok? ¿Sí? Dios los bendiga a todos, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.